El tema se titula Separados de Cristo, somos reducidos a nada. Separados de Cristo, somos reducidos a nada. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Hoy vamos a entrar al capítulo 5 de Gálatas y vamos a leer los primeros seis versículos de este capítulo. Dice Gálatas 5, versículos 1 al 6. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley, a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Muy bien. Tu hermano David Bautista también está con nosotros. Saludos, hermano. Vamos a entonces a desarrollar este mensaje de Gálatas. Leímos los primeros 6 versículos de Gálatas y para ir conectar, para entrar al pensamiento de esta hora, los primeros 4 capítulos que ya vimos de Gálatas nos presentan una revelación del Evangelio. Y este Evangelio, en otro momento hablamos y decíamos que es conocido como el quinto Evangelio. ¿Por qué es el quinto Evangelio? Porque ya están los 4 Evangelios, ¿verdad? Que nos presentan al Cristo objetivo, al Cristo que vivió 33 años y medio en esta tierra y que resucitó, hasta ahí nada más, presentan. Y por eso hemos dicho que tenemos nosotros que saber, si somos los estudiantes de la Biblia, necesitamos saber que la Biblia también contiene otro evangelio, que es el quinto evangelio, que son las 14 epístolas del apóstol San Pablo, porque ahí no solamente él nos va a presentar a un Cristo crucificado y un Cristo resucitado. Por eso cuando estudiamos Romanos y Corintios, Pablo habla del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Entonces, ahora cuando llegamos aquí, entonces Gálatas nos presenta una revelación del quinto evangelio, el evangelio del apóstol San Pablo, que Dios le reveló en él para predicar a las naciones, a los gentiles, y no solamente a los gentiles, sino que también a los judíos, porque la iglesia no tiene nacionalidad, sino que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, aquí en el capítulo 5 es una advertencia, ¿verdad? De que para nosotros los cristianos, de que no caigamos de la gracia, porque se puede caer de la gracia. Estamos en la gracia, pero se puede caer de la gracia de acuerdo al pensamiento o al hablar del apóstol San Pablo. Aquí tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué significa caer de la gracia bajo este contexto? Porque recuerden que para tener la mejor, para poder hablar la palabra, bendecir, hablar bien, necesitamos siempre considerar los contextos. Entonces la pregunta es, ¿qué significa caer de la gracia bajo este contexto? Porque algunos creen que caer de la gracia es estar en pecado o caer en pecado después de ser salvo. Pero si nosotros lo hablamos aquí en Gálatas de esa manera, es dar una enseñanza fuera de contexto. Entonces hoy vamos a tocar algunos versículos de Gálatas capítulo 5 y ahí vamos a encontrar la respuesta de lo que es caer de la gracia. Y es la advertencia que el apóstol San Pablo nos da a nosotros. Gracias a Dios que este capítulo 5, Dios nos abre su palabra y no es muy difícil, no es tan difícil entender
como decíamos, del capítulo 3 de Gálatas. Ese capítulo 3 de Gálatas es un es un capítulo difícil de entender, pero gracias a Dios que nos abrió para que nosotros tomamos muchas cosas maravillosas. Por ejemplo, aprendimos lo que es oír con fe y lo que es ser suministrados por el oír con fe. Entonces, fue maravilloso. Ahora estamos en el capítulo 5 y por eso pusimos el tema, el título del mensaje de hoy: separados de Cristo, somos reducidos a nada. Recuerden que estas palabras que usamos, por ejemplo, ser reducidos, es una expresión que el apóstol San Pablo usa. Por ejemplo, en Gálatas 2.4, él dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Reducir. Ahí está, entonces, de ahí estamos tomando para dar el título: separados de Cristo, somos reducidos a nada. Vamos a tomar, hablar o desarrollar nuestro mensaje en esta hora en 3 puntos. En el primer punto vamos a ir a los versículos de Gálatas. Vamos a leer el capítulo 5 nuevamente y vamos a leer versículos 1 al 4 y veamos lo que dice. Gálatas 5, versículos 1 al 4. Leamos una vez más. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Fíjense que nosotros tenemos, para ser buenos estudiantes de la Biblia, tenemos que considerar varias versiones para tener una traducción correcta, o una interpretación correcta más bien, porque todas las traducciones están correctas de cierta manera, pero para tener una interpretación correcta. Bueno, hoy estaba viendo que la traducción y la interpretación son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se toma una carta en otro idioma, se puede traducir. Es más, los aparatos de hoy traducen. Hay un traductor. Usted le pone del español al inglés o del inglés al español y lo traduce. Pero la interpretación, por ejemplo, me acuerdo cuando me tocaba ir allá en Washington, iba a los hospitales y como no hablaba inglés, necesitaba un intérprete. Entonces ese intérprete hablaba, yo le decía las cosas y él me interpretaba al doctor. Entonces, pero ¿por qué hablo de esto? Porque hay varias traducciones de la Biblia y para que nosotros tengamos una interpretación correcta de la Biblia tenemos que ir a todas las traducciones. Entonces, recuerden que hay muchas versiones de la Biblia y todos porque son hermanos los que se enfocaron en eso, y la mayoría de los traductores, ellos le hicieron con una carga en su corazón. Es para que la gente entienda más claramente el mensaje. Es sorprendente, hermanos, porque la Biblia es el libro más se ha leído por mucho tiempo en la historia, y es la que más ejemplares hay y más, como les digo, más traducciones, perdón. Entonces, ahora, en el versículo 4 vamos a ver ese versículo. De Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis. Esta palabra desligar, en otra versión dice desgajasteis. Desligar y desgajar traen la misma idea, que es separar. Pero hoy vamos a usar la palabra desgajar porque
Como les vuelvo a repetir, si ustedes buscan en el diccionario, se van a dar cuenta que desligar y desgajar traen la idea de separar. Entonces, ¿por qué desgajar? ¿Por qué usar esa expresión? Porque esa expresión Pablo la usa en Romanos 11:17. Y en Romanos 11:17 Pablo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, desligadas, o sea que él usa esa expresión y dice, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pero aquí lo que nos interesa es que fueron desgajadas, ¿verdad? Que es lo mismo que desligar, que traen la idea de separar. Entonces aquí Pablo nos está diciendo en Romanos 11 que él habla de que algunas de las ramas fueron desgajadas y ya hemos aprendido que esas ramas es el Israel incrédulo, ¿verdad? Fueron desgajadas, desligadas, separadas en otras palabras. Entonces llevemos en nuestras mentes en esta hora, en nuestro pensamiento, de lo que es estar desgajado de Cristo, separado de Cristo. Pensemos en lo que es estar desligado en esta hora, porque de eso vamos a estar hablando. Pero en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, Pablo dice algo. Estad pues firmes en la fe. Estad pues firmes en la fe. Es como cuando uno dice, órale pues, ándale pues. Entonces, él dice, estad pues firmes en la libertad. O sea que él usa esta expresión para dar una advertencia. Por eso él dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea que es una advertencia de que si nosotros no tenemos cuidado podemos caer. ¿De qué? De donde estábamos. ¿Verdad? Entonces, ahora, Pablo, su audiencia aquí, por supuesto que ya hemos aprendido que no solamente es para los Gálatas, sino que es para todos los cristianos en general, porque esta epístola se tenía que leer en todas las iglesias locales en ese momento. Pero Pablo se dirigió a ellos, ¿verdad? A los Gálatas, y vemos que los Gálatas, de acuerdo al capítulo 1, ellos eran cristianos convertidos a Cristo genuinamente. Entonces Pablo, nosotros ya hemos leído el capítulo 1 y él está hablando de los hermanos. Y entonces, esta palabra que estamos hablando es para los que ya estamos. Es para los que ya estamos. Si entra algún hermano que es nuevo, es también para él, pero él también ya está. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando leemos en el capítulo 1 y el capítulo 2, específicamente el capítulo 1, decíamos que Cristo llegó a ellos o vino a ellos como vida y ellos recibieron a Cristo como vida y Él vive en ellos. Pero ahí ellos al ser cristianos genuinamente, se habían convertido a Cristo genuinamente, pero de repente en un descuido de ellos, hubo quienes empezaron a inquietarlos, a estorbarlos para que fueran desgajados, desligados de Cristo. Y ya sabemos nosotros quiénes son esos. Esos son los judaizantes, los que querían llevarlos a la ley, ¿verdad? Al obrar en la ley, a la esclavitud, porque él así lo dice en el versículo 1. Ahora, te dije que hoy día no solamente esta palabra no es para los Gálatas de ese momento, sino que para los Gálatas de Tultitlán, para los Gálatas de Chimalpa, para los Gálatas del Torreón Nayarit, para los Gálatas de todos los lugares, para los Gálatas de Red Bluff, California, ahí con el pastor Fidel Reyes. O sea que esta palabra es para hoy, para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que cualquier grupo que estorbe a los cristianos, tratándolos de traer a la ley, al mesianismo, al judaísmo,
Y cualquier hermano que esté inquietando a los cristianos a ir a otros asuntos, a los Gálatas de Burlington también, ¿verdad? Es para la palabra. Cualquier grupo, cualquier hermano que está inquietando a los cristianos a ir al mesianismo, a la ley, al judaísmo, a cualquier otro asunto, ellos están participando en desgajar y en desligar a los hermanos de Cristo. Y esos usan estrategias porque dice Pablo que entran encubiertamente, entran a escondidas en nosotros para hacer eso. Pero él dice, tengan cuidado porque si ustedes se desligan, si ustedes se desgajan de Cristo, se van a quedar sin nada del disfrute de Cristo. No sé si vale decir aquí, te vas a quedar como el perro de las dos tortas. No sé, así dicen acá en México. Ahora, todos esos hermanos, por ejemplo, los que están hoy día, yo he conocido no solamente los mesiánicos, sino que he conocido a iglesias que se llama la Iglesia de Dios del Judaísmo, del Nuevo Testamento, así se llaman. Esos hermanos, porque yo viví con ellos algún tiempo, quizá un año viví con ellos, y ellos están más, no están tanto como los mesiánicos, pero siguen conservando las tradiciones, ¿no? Vuelvo a repetir, esos hermanos, no nos confundamos y no vayamos a creer que ellos no son cristianos. Sí son cristianos, son salvos. Porque ellos predican al Cristo que nosotros predicamos. Pero aunque los mesiánicos no dicen Jesús, sino que dicen Yeshua. Nosotros, como hablamos español, decimos Jesús. Jesús. Los mesiánicos, ellos quieren usar el hebreo y dicen que tú tienes que decir en hebreo, ¿no? Yeshua HaMashiach y todas esas cosas. Nosotros tenemos que tomar una actitud y respecto a que ellos son hermanos, solamente que están confundidos, que fueron desgajados, que fueron desligados, separados de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Es rogar para que ellos no se vayan a la esclavitud y que vuelvan a Cristo, de donde se desgajaron. Muchos de ellos no entienden o no han entendido que tornarse e inclinarse a la ley es desligarse, es desgajarse de las riquezas de Cristo. Por ejemplo, a un árbol cuando le desgajan, cuando le cortan una rama, ¿qué pasa? Esa rama se queda sin disfrutar de la rica savia del árbol y se va a morir. Amén. Pero todos esos hermanos que se fueron al mesianismo, al judaísmo, a la ley, no significa que perdieron la salvación de su espíritu, son hermanos. Porque acuérdate de Dios que escogió y predestinó. Así como los Gálatas se fueron, muchos de ellos, pero yo creo que Pablo, con hablar de él, los trajo nuevamente a Cristo, ¿verdad? Pero como les dije, tenemos que rogar y orar por ellos para que Dios otra vez les abra sus ojos y vean la realidad. Pero el punto es que nosotros tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque no se trata de ir a la ley, al judaísmo, al mesianismo o a otro asunto que nos desgaja, que nos desliga de Cristo. Pero yo creo que hasta aquí, hermano, hemos entendido que Cristo tiene que ser en todo. Por eso dijimos o ya hemos entendido el hablar de Pablo aquí. El hablar de Pablo es de que nosotros un día vino a Cristo y vive en nosotros. Ahora tenemos que crecer, tenemos que desarrollarnos, que Cristo se forme en nosotros para que seamos vencedores. Ese fue el desafío que le hizo Pablo a los Gálatas, que ellos entendieran que ese Cristo no tiene que estancarse.
Si nosotros vamos a la religión, al mesianismo, al judaísmo y cualquier otro legalismo que nos separa, que nos desgaja de Cristo, hermano, eso nos va a estancar, nos va a detener. Entonces no va a haber, no vamos a ser vencedores, porque la meta de la palabra, la meta de Dios, es que nosotros los cristianos, una vez vino a Cristo a nosotros y vive en nosotros, es para que crezca Él en nosotros, para que se desarrolle, para que se forme totalmente en nosotros, para que seamos esos vencedores que Dios desea. Entonces todos nuestros hermanos que se han ido a otros grupos, ellos se están perdiendo de algo, se están perdiendo de que Cristo crezca en ellos, de que Cristo se desarrolle, madure, de que Cristo se forme en ellos. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo es de que se pierden del disfrute de Cristo para que sean vencedores. Entonces, caer de la gracia, porque empezamos diciendo, ¿qué es caer de la gracia? Entonces la respuesta es, caer de la gracia es haber sido desgajado y ya no disfrutar de la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo que vino a nosotros y que vive en nosotros y que está en nosotros es para disfrutarla, es para disfrutarla y aquí se llama libertad, libertad, amén. Por eso Pablo en el versículo 1 en Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea que cualquier cosa que no es Cristo te va a llevar a una esclavitud. Amén. Fíjate, hermano, que al estar escribiendo, desarrollando este mensaje, he observado a los hermanos que se fueron a los legalismos, al mesianismo, al judaísmo. Y fíjate, hermano, que aún en algún momento me incliné al legalismo. Y ¿sabes qué pasa, hermano? Cuando uno está en esas cosas, no hay disfrute de Cristo. No tenemos el disfrute de Cristo. ¿Qué estaban haciendo aquellos fariseos, la religión, cuando el Señor estuvo, cuando la gracia, cuando el disfrute estuvo aquí en esta tierra? Que no nada más estaban observando qué hacía Él para atacarlo, para señalarlo, para criticarlo. Ellos nada más estaban a la expectativa o estaban, y por eso digo que no disfrutaban. No disfrutaban. Por eso, si tú eres uno que nada más estás observando qué están haciendo los demás, no estás disfrutando. Yo conocimos al pastor Calle, al pastor Fidel, conocimos a un hermano que en un tiempo decía que nos amaba, que éramos su hermano. Me acuerdo una vez el pastor Calle Cayetano y yo fuimos a visitarlo y no, pues le gustó tanto la forma que le hablamos de Cristo y ya cuando nos veníamos dijo, hermano, no hay otros como ustedes y ustedes son siervos de Dios y ustedes son los que predican la verdad y bueno, ¿y qué pasó después? Ya no nos quería. ¿Y qué está haciendo ahorita? No estaba, bueno, ahorita ya no he visto, pero en algún tiempo yo vi que él empezaba, nada más estaba viendo qué hacíamos, qué decíamos para atacarnos, ¿no? Entonces, estar en esclavitud, estar en el legalismo, estar en todas esas cosas, no es estar en libertad. No tienes disfrute. Nomás va a estar viendo qué hacen los demás para atacarlos con la palabra, para señalarlos. Y como dijo el pastor Cayetano, dice que todos esos legalismos, todos esos legalistas, todos esos que están ahí, vienen a ser como el de la mochila azul. Con nada se divierte, porque no hay disfrute. ¿Te acuerdas de esa película, no? De Pedrito Fernández, que con nada se divertía. Así llega uno a estar cuando cae de la gracia, cuando es separado, es desgajado, es desligado, separado de Cristo.
Entonces, nos debe de impresionar que los Gálatas eran cristianos, solamente que al ser desgajados, a ser desligados de Cristo, vinieron a estar llenos de mezcla y confundidos. Hoy día hay muchos cristianos que creen en Cristo Jesús igual que nosotros, como nosotros. Son nuestros hermanos, simplemente que están en una mezcla y están confundidos. Por eso te dije que tenemos que orar, y los que estamos disfrutando a Cristo, dice Pablo, estad pues firmes en la fe. Que no te descuides porque puedes ser engañado. Yo te dije que en algún momento yo practicaba el legalismo, y eso es feo porque nada, si ves que los hermanos no, no hacen lo que tú crees en la palabra que es, entonces tú te enojas, estás molesto, ¿no? Pero si nosotros tenemos a Cristo, estamos creciendo en Él, yo creo que todo lo de Él nos divierte, tenemos el disfrute, amén. Y no solamente tenemos el gozo, sino que tenemos el regocijo, como dijo Pablo, amén. Pablo, él estaba consciente de los Gálatas. Ellos eran cristianos genuinos, o más bien eran cristianos, habían recibido a Cristo genuinamente, quiero decir, solamente que estaban llenos de mezcla. Porque Pablo les dijo a ellos en el 3.2 de Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, Gálatas 3.2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, sencillamente el mensaje de Gálatas es que nosotros como cristianos, en Tultitlán, en Chimalpa, en Burlington, en Red Bluff, en El Torreón, en San Isidro del Estado, todos nosotros como cristianos no debemos permitir que nada nos aparte del disfrute de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es caer de la gracia. Cuando no hay disfrute en el cristiano, está cayendo de la gracia. Pero ¿te acuerdas que no sé si has experimentado de que en algún momento llegas a tener eso de que ya no disfrutas las reuniones de la iglesia? Ya no disfrutas el leer la palabra, el orar. Examínate, has caído de la gracia. Amén. Entonces, cuando debemos estar bien claro que caer de la gracia no es perder la salvación de nuestro espíritu, porque Dios ya nos salvó de ahí. Amén. Caer de la gracia aquí es otra cosa, es perder el disfrute. Es que ya no disfrutamos que Dios haga las cosas a través de nosotros, ya somos nosotros. Hace poquito he platicado con alguien y decía, hermano, llego enfadado de tanto predicar, me decía. Y dije, Dios mío, o sea, tengo que ayudarlo, pues tengo que orar por él porque está perdiendo el disfrute. Y si uno no tiene cuidado, pierde ese disfrute. Porque uno que es predicador dice, quieres predicar y bueno, pues ya que, ¿no? Y he tenido cuidado con eso, ¿no? Y yo le pido al Señor que siempre me dé, que sea Él hablando a través de mí, que lo haga disfrutando las cosas, entonces es Cristo a través de mí. Porque la gracia, hermano, es Cristo. La gracia es la persona de Cristo. Es el Dios triuno procesado, que es el Espíritu. Esa es la gracia. Es el que tiene que hacer las cosas en nosotros. Y nosotros debemos de saber, y ya hablamos que nosotros vivimos por gracia. Vivir por gracia es no hacer nada. Es decir, no depender de nuestras propias obras. Porque el problema no es solamente de las obras de la ley. El problema son las obras muertas que también nosotros estamos haciendo muchas veces porque somos nosotros. Y creemos que esas obras están correctas, pero la realidad es otra. Porque el hacerlo nosotros, eso es hacer en nuestra carne.
es hacerlo en nuestro ser caído. Me dio una referencia ahí, lo usamos muchas veces. Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como cosa impura. Fíjense lo que dice: y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Esa es la versión Reina Valera 2015. Dice que todas nuestras obras justas, las que consideramos que son justas, son como trapo de inmundicia delante de Dios. Por eso tengamos cuidado, porque podemos estar trabajando y obrando, pero en la carne, conforme a la ley y a los rudimentos del mundo. Hoy podemos estar ocupados en las obras que creemos que, por ejemplo, el dar de comer a los pobres, pero si es en nuestras propias fuerzas, podemos creer que al hacer eso es alcanzar el favor divino, pero no es así. Aquí Pablo nos dice que el obrar humano, el obrar en tu carne, el obrar de acuerdo a la ley, de acuerdo a los rudimentos del mundo, eso nos reduce a nada y nos aparta del disfrute de Cristo. Fíjate que al último lo voy a mencionar otra vez, pero a lo mejor te digo de una vez. Cuando uno va a Efesios capítulo 2, vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a ver lo que estaba haciendo la iglesia naciente. Perdón, Apocalipsis 2 les dije, pero la iglesia es la iglesia de Éfeso. En el versículo 1 en adelante dice, en el 2, porque está hablando a la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que esta iglesia perdió el disfrute de hacer las cosas. Ellos decían, bueno, fulano necesita, pues hay que darlo. Ya le hemos dado muchas veces, pero hay que darlo, ¿no? Porque puede llegar a pasar eso. Entonces, el primer punto que tratamos en este momento es que tenemos que entender y tener bien claro que los legalismos nos reducen a nada. Nos reducen a nada. Por eso ten cuidado, porque de repente podemos señalar, podemos usar la misma Biblia para señalar, para estar al cuidado de qué están haciendo los hermanos para atacarlos, ¿no? Entonces esto nos reduce a nada, porque eso es un legalismo. Siempre les hablo a ustedes de que hubo un momento en que les decía que mi papá escribió unos cartelones y puso en el cuarto ahí de la casa donde vivíamos, y él decía, por ejemplo, hijos, ¿no? Honrad vuestros padres, hijos, hacer eso, o sea, unos versículos para decirnos a nosotros los hijos. ¿Y qué hice yo? Agarré una cartulina y escribí, y por ejemplo busqué versículos que dice, pues vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Imagínense cómo estábamos, ¿no? Atacándonos con la misma palabra. ¿Y cuál disfrute traía? No había ningún disfrute. Muy bien, entonces esperemos que este primer punto hayas visto que el irnos a los legalismos, a estas cosas, nos reducen a nada. Segundo punto, vamos a ir a Gálatas 5, versículo 2, dice. Gálatas capítulo 5, versículo 2 dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Las cosas, de acuerdo a este versículo, las cosas que hacen que Cristo no sea provechoso a los cristianos son blasfemias contra Dios. Amén. Cortarnos la carne del prepucio, que está diciendo Pablo, eso es blasfemia contra Dios, eso es blasfemar contra Dios.
Porque con eso, el hacer esto, por ejemplo, el circuncidar, porque eso es lo que mandaban los judaizantes en ese tiempo, a que los cristianos galatas se circuncidaran. Y hacer eso, hacer la circuncisión en nuestra carne, con eso estamos diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no es suficiente para salvarnos, sino que necesitamos esas cosas para que nosotros seamos salvos o seamos justificados delante de Dios, lo cual Pablo nos está diciendo que eso no es, eso es blasfemia. Porque en el versículo 6 dice él, en el Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea que vamos a entrar en la parte de que se tiene que obrar, porque decíamos que no hay que hacer nada, sino que tiene que ser Cristo en nosotros, pero es una obra que es en la fe por el amor. Porque si no, como los que decía de los de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Éfeso perdió el amor. Por eso Pablo nos da un contexto en 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Él dice, 1 Corintios 13, 1 al 3, porque uno puede hacer todas esas cosas, pero sin amor. Se puede hacerlo, hermano. Es lo más peligroso. Es lo más peligroso porque, ¿te acuerdas de Mateo 7? Es uno de los versículos que siempre menciono, porque dicen aquellos, Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios. ¿Y cuál fue la respuesta? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 13, 1 al 3, que quiero que leamos. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, no reduce a nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. A eso se refiere Pablo cuando dice, sino la fe que obra por el amor. O sea que tenemos que hacer estas cosas, tenemos que hacerlo, pero tiene que ser en la fe por el amor. Amén. O sea que la fe, aquí es la fe que obra por el amor, porque nosotros somos de fe y obramos, pero no somos nosotros, sino que es Dios. Porque si no podemos, porque es que nosotros somos, no sé decir muy listos o no sé, pero hay muchos cristianos que dicen, bueno, no hay que hacer nada, dice la Biblia que no hay que hacer nada, porque ellos dicen que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, entonces dice, no hay que hacer nada. Pero eso es tener una fe muerta. Y ahorita vamos a ir a Santiago que nos va a explicar eso. Entonces aquí Pablo sí invita a los cristianos que hagamos algo, que obremos, pero con la fe por el amor. Esa es la diferencia, mis hermanos. Versículo 5 dice de Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Entonces todo lo que estamos hablando es para ser justificados, porque nosotros queremos ser justificados ante Dios. Y estaba yo platicando con mi esposa hace unos días de todo esto, de lo que estamos hablando, y gracias a Dios que no me deja solo, porque lo que te voy a hablar ahorita, nuestro pastor Cayetano, él ya lo habló de Romanos y ya lo habló el pastor Carrillo, ¿no? Pero ahorita nuestro pastor Cayetano, ahorita en estos últimos mensajes, él ha hablado de lo que te voy a decir. Porque hay una justicia objetiva y hay una justicia subjetiva. Entonces nosotros ya somos justificados objetivamente, o ya alcanzamos la justicia, o más bien Dios nos dio la justicia objetiva, que es ser justificado de nuestro espíritu. Pero ahora Pablo está hablando de alcanzar la justicia subjetiva, es decir, que nos volvamos la justicia de Dios porque Cristo es nuestra justicia. Entonces hay una parte más elevada en nuestra salvación. No tenemos que conformarnos de que ya fuimos salvos y fuimos justificados en nuestro espíritu. Hay una parte más elevada que tenemos que ir progresando en nuestra salvación. Y es que nosotros nos volvamos la justicia de Dios para ser vencedores. Esa es la justicia subjetiva
que necesitamos nosotros, hermanos. Por eso Dios nos está llevando poco a poco en lo que Él quiere, porque es un proceso, porque lo que Él quiere es que nosotros participemos de su economía divina, porque hay un plan, hay una administración, hay un ministerio que se tiene que cumplir. Por eso, si nosotros no abrimos nuestros oídos con fe, nosotros no vamos a participar del propósito de Dios. ¿Quieres participar del propósito de Dios? Escucha con fe. Dile a Dios que abra tus oídos y escucha con fe. Amén. Ahora, ¿cuál es el contexto por el cual Pablo escribió todos estos versículos que estamos leyendo? Tiene que ver con la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque de eso es el contexto, lo hablamos en el capítulo 3 de Gálatas. Porque en Abraham Dios quería bendecir a todas las naciones. Y Abraham, como él era un hombre de fe, él entendió esto. Porque la fe es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, porque él entendió esto, él vio esto, es más, dice que ellos saludaron, ¿verdad? Entonces, porque Dios le reveló a él. Porque Gálatas 3:8 dice claramente, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, le dio una buena noticia a él. Entonces Abraham sí entendió, sí vio esto que estamos hablando. Y la promesa es, y bueno, le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Dios le reveló a Abraham lo que él quería dar a su pueblo, a los a los cristianos, a la iglesia, a los de fe, que era, ¿verdad? Dice que le reveló que a través de su simiente vendría el Espíritu que es Cristo, porque después de que Cristo vino y cumplió la promesa, Él al resucitar, Él vino a ser el Espíritu vivificante. Por eso en Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces la promesa que Dios le dio a Abraham es el Espíritu, y el Espíritu es la gracia, y la gracia es el disfrute de Dios por nosotros. Amén. Por eso Pablo, él dice que él decía de los demás apóstoles, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque él lo hacía en un disfrute. Amén. Entonces, notemos que en el capítulo 5, caer de la gracia es ser desgajados de Cristo, es ser desligados de la gracia, porque dice Pablo, de la gracia habéis caído. Entonces tenemos que entender que caer de la gracia es perder el disfrute de Cristo. Eso es caer de la gracia. Recuerda que bajo este contexto que estamos hablando no es caer en pecado, es perder el disfrute de Cristo. Por eso insistimos, hermano, que si nosotros los cristianos volvemos atrás a la ley o cualquier otro asunto que no es Cristo, nosotros nos estamos desconectando del disfrute de Cristo. Y es lo que está pasando con muchos de nuestros jóvenes aquí en Tultitlán y Chimalpa. Se han desgajados. ¿Quién los engañó a ellos? ¿Serán los judaizantes? No, fue el mundo que los engañó a ellos y por eso perdieron el disfrute. Ya no están disfrutando. ¿Por qué? Porque no han estado oyendo con fe. Y te repito que aquí no ha cesado la palabra. Aquí, hermano, estamos constantemente hablando la palabra en este ministerio, aún en la iglesia en Tultitlán y Chimalpa hemos estado hablando. Y aún con los jóvenes hemos estado dando un tiempo a través de la plataforma Zoom todos los sábados, 3 sábados al mes. En un principio eran 4 sábados por mes, luego bajamos 3 sábados porque veíamos que los jóvenes les costaba, pero poco a poco fueron ellos, ya no muchos entran 4 o 5, pero ¿qué podemos hacer? Con esos 4 tenemos que seguir y estamos orando por los otros, porque no los menospreciamos, sino que estamos orando por los otros para que Dios otra vez tenga misericordia y los vuelva al disfrute, porque perdieron el disfrute, son cristianos, son ellos recibieron a Cristo, son hermanos,
Porque entonces si decimos que perdieron su salvación, entonces ¿dónde está eso de que Dios los escogió, Dios los predestinó? Van a regresar. Es más, usted mismo ya era un escogido y predestinado. ¿Y qué pasó? Se fue al mundo usted. ¿Por cuántos años? Por muchísimos años. Y ahora regresó a Cristo. Y ahora está disfrutando, pero puede perder otra vez si no tiene cuidado. Entonces, no, que no, dijo aquel, ¿no? Que no panda el cúnico, o bueno, como dijo aquel. Bueno, entonces lo importante aquí es de que creamos, pues, de que se puede perder el disfrute de Cristo, que eso es ser desconectados de Cristo. Si antes podías disfrutar de Cristo, porque nuestros jóvenes, hablando de nuestros jóvenes ahorita que estamos con ellos eran jóvenes que adoraban, que cantaban, que se apasionaban. Me acuerdo cuando fuimos a Ixmiquilpan, ahí con ellos, ahí a dosis, y bien emocionados, los jóvenes quebrantados por la palabra. Regresamos bien emocionados. Me cuentan que el último evento que hizo el hermano, que organizaron nuestros hermanos Freddy y Sarita de Chimalpa, invitaron a un hermano y les predicó y lloraron, se quebrantaron y recibieron. Hermano, o sea, que sí estaba haciendo con ellos. Son hermanos, son cristianos, solamente que fueron engañados y fueron desgajados de Cristo, fueron desligados. Entonces lo que Dios quiere es orar por ellos para que ellos regresen a Cristo, para que ellos, hermano, otra vez disfruten. Es lo que tenemos que hacer, hablar la palabra y orar por ellos para que Dios otra vez los traiga al disfrute. Porque otra cosa no podemos hacer. Podemos hacer eventos, podemos hacer otras cosas, pero eso no es, hermano, apartarnos de Cristo. Eso no los va a ayudar. Entonces yo estoy convencido de que tenemos que orar por ellos y tenemos que invitarlos, animarlos, sobre todo orar y seguir hablando la palabra. Amén. Entonces, veamos pues lo que Pablo nos está diciendo, porque si antes podíamos disfrutar de Cristo y ahora ya no podemos disfrutar, pero debemos de tener en cuenta que sin el disfrute de Cristo, Dios no nos va a hacer un vencedor. De la única manera que nosotros podemos llegar a ser vencedores es no dejando de disfrutar a Cristo. No dejando de disfrutar a Cristo. Si de repente sientes algo que te cansa esto, y ora al Señor y dile: Señor, ayúdame, sálvame, Señor, porque ya me está cansando esto. Es más, el hermano ya predica más de la hora y ya me está cansando. Estás perdiendo el disfrute. Estás perdiendo el disfrute. No dejes de disfrutar a Cristo. Lo único que he hecho en esta hora, en estos 50 minutos que llevo hablando, es hablarte de Cristo, de Cristo. Amén. Entonces, Pablo dice que la suministración del Espíritu, porque él habla bajo el contexto del olivo verde. Él tenía en su mente el olivo verde. Por eso dice en el 3:5 de Gálatas: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí suministrar es recibir, que nos estén suministrando, proveyendo lo que necesitamos. ¿Y quién puede hacerlo? Es como dijo el Señor en Juan, creo que es el Juan 15, dice que nosotros somos las ramas, los pámpanos, y Él es la vid. Y si nosotros nos separamos de la vid, en este caso del olivo verde, nada podemos hacer. Amén. Entonces, qué maravilloso es poder alcanzar que nuestro obrar, porque aquí Pablo está hablando de nuestro obrar, es para que el progreso de Cristo se forme, o más bien, en otras palabras, quiero regresar al pensamiento porque queremos que quede bien. Qué maravilloso es poder alcanzar a ver que nosotros, con nuestro obrar, o sea, nuestro obrar en la carne, en lo que queremos hacer, paramos el progreso de que Cristo se forme en nosotros. La meta de Dios es que Cristo se forme en nosotros, hermanos. Pero si nosotros divagamos, si nosotros nos tornamos a otros asuntos que no son Cristo, por eso examina qué haces con todo el tiempo de tu vida. ¿Cuánto tiempo le das a Cristo? ¿Y cuánto tiempo le das a otras cosas, a otros asuntos que no son Cristo? ¿Te das cuenta por qué no hay disfrute? Yo quisiera seguirte predicando. Y me quedan algunos minutos. Yo quisiera seguirte predicando, pero yo sé que algunos de ustedes ya se cansaron. Entonces,
¿Por qué estoy así? Porque me metí con el Señor desde después del domingo, desde el lunes empecé a meterme con Él para poderte hablar de esto. Entonces es muy importante y crucial entender esto que estamos hablando, porque nosotros como cristianos debemos entender cómo es nuestra salvación. Debemos entender que nuestra salvación es grande y tenemos que saber qué es lo que perdemos si detenemos el suministro de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que perdemos si nosotros nos tornamos a un obrar común y ordinario? Que es un obrar que no es el obrar de Cristo a través de nosotros, que es en la fe que obra por el amor. Entonces, el segundo punto es de que nosotros debemos entender nuestra salvación y entender que el propósito de Dios de vivir en nosotros es para que se forme en nosotros totalmente y que seamos vencedores. Tercer punto y termino. Gálatas 5 al 6 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, la salvación de un cristiano o el progreso de la salvación de un cristiano para que llegue a su madurez, la formación de Cristo en él, en el hermano, en el cristiano, nadie nos puede decir hasta acá que no tiene que ver con el obrar. Sí tiene que ver con el obrar, pero es claro que no tiene que ver con el obrar de la ley, porque nuestro obrar bajo leyes nos priva de la satisfacción de disfrutar a Cristo y que se forme en nosotros. Es más, dice que si nosotros hacemos lo que dice la ley, somos siervos inútiles. Amén. Entonces, aquí se trata del obrar en la fe que obra por el amor. Amén. Entonces, que quede bien claro que por medio de la ley o por medio de nuestra humanidad, de nuestro ser caído, si obramos por medio de eso, de esas dos cosas, eso nos priva y nos reduce a nada. Pero si nosotros aprendemos y entendemos que tenemos que obrar en la fe por el amor que dice Pablo, eso nos ayuda a que Cristo se forme en nosotros. Y entonces estamos madurando. Amén. Entonces te das cuenta que hay que obrar, pero no hay que obrar en nuestro ser natural. No podemos hablar de que no hay que hacer nada para ser un vencedor, hay que hacer algo. Pero ese obrar, ese algo que tienes que hacer, ese obrar es por la fe, es con la fe por el amor. Es decir, que no lo haga tu ser natural, sino que ese obrar tuyo es por la fe, por el amor, porque eso te va a ayudar para que Cristo madure, para que Cristo se forme totalmente en ti. Entonces la pregunta es, ¿obramos o no obramos? La respuesta es no y sí. Entonces la fe que obra por el amor es la que hace que Cristo se forme en nosotros. Por eso, una vez que somos salvos, entonces ahora tenemos que dejarnos que Cristo haga las cosas a través de nosotros. Porque el amor, se tiene que hacer con amor todas las cosas, porque el amor es una persona, Dios es amor. La fe que obra con gracia es Dios haciéndolo a través de nosotros. Repito, la fe que obra por el amor o con gracia es Dios haciendo a través de nosotros. Y ya sabemos lo que significa que Dios haga las cosas a través de nosotros. Es que nosotros hagamos todo con un amor genuino. O sea, que si ayudamos a alguien, que no estemos esperando a que ese alguien te devuelva. Es que si damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a la iglesia, que no estemos esperando a que nos devuelvan, porque lo hicimos en la fe por el amor, y eso cuenta, porque eso te ayuda a que Cristo se forme en ti. Pero no solamente eso, porque ahorita te voy a llevar a algo más. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces Santiago va a hablarnos de la fe que obra, pero está bajo el contexto de que es para la salvación de nuestras almas. Si nos damos cuenta, el obrar con fe es para la salvación de nuestras almas, hermano. Por eso tenemos que aprender este obrar. Es por la fe, por el amor. La fe que obra por el amor. Porque Dios en su salvación quiere cubrir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros dejamos de disfrutar a Cristo, se estanca la salvación de nuestras almas. Oye bien, porque aún el obrar tiene que ser con un disfrute. Por eso dijimos que caer de la gracia
No es que nosotros perdamos la salvación de nuestro espíritu. Y bajo este contexto ya dijimos que no es necesariamente estar en pecado. Caer de la gracia es que no estamos, o más bien caer de la gracia es estar parando o que estamos parando la formación de Cristo en nuestra vida. Porque la formación de Cristo en nuestra vida es para la salvación de nuestras almas, es para que seamos vencedores, es para que seamos justificados subjetivamente. Amén. Por eso en el versículo 22 dice Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra. Pero recuerda que no es por la ley, ni por tu ser caído, ni por tu humanidad. Amén. Sino que es Cristo en nosotros. Eso de ser hacedores de la palabra no es que tú vas a tratar, ahora sí voy a tratar de ser una buena persona, voy a tratar de ayudar a las personas, voy a tratar de dar mis diezmos, voy a tratar de dar mis ofrendas. No, sino que es Cristo haciendo, porque es la gracia. Porque no dice Corintios, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, así que teniendo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces la fe que obra por el amor es para la salvación de nuestras almas, porque dice que el que ama su alma la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará, dice. Entonces se puede perder la salvación de nuestras almas. Por eso Santiago, el 1, 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, aquí no es la ley de Moisés, aquí es la ley de la libertad, la ley del espíritu de vida, y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, no en tus propias fuerzas, sino que es en gracia, es por la fe. Dice, este será bienaventurado en lo que hace. Algunos hermanos han dicho que bienaventurado aquí es 3 veces feliz. Amén. Entonces, en este versículo 25, Santiago nos muestra algo de que no es en la ley de Moisés, sino que es en la ley del Espíritu de vida. Ahora, nuevamente leamos Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué nos hizo libres? La ley del Espíritu nos hizo libres. Entonces, si ya somos libres y no estamos en esclavitud, porque estar en la ley es estar en esclavitud, entonces estar libres por la ley del Espíritu de vida, que es la ley de la libertad, mantengámonos ahí. O sea que después de que hemos oído tantos mensajes, después de que se nos ha predicado la verdad, nosotros tenemos que ir aprendiendo cuál es la centralidad de la verdad. Porque hay muchos hermanos que creen que no hay que hacer nada, que no hay que hacer obras, y otros dicen que sí hay que hacer y se están esforzando humanamente. Pero la realidad aquí, lo que Pablo nos está diciendo es, por eso te dije hace un ratito que sí tenemos que obrar, no y sí, no en la ley, no en tu humanidad, no en tu carne, y sí tiene que ser en la fe que obra por el amor, que es Cristo, que es Dios, es en la gracia obrando en nosotros. Porque si nosotros obramos en la fe por el amor, entonces Dios es Dios haciendo la obra a través de nosotros y eso tiene recompensa. Por eso él sigue diciendo, Santiago en el 1:26 al 27, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en este mundo. Entonces veamos que lo que es obrar en la fe por el amor es ayudar a los pobres, es que cada vez que tengamos la oportunidad y Dios en su gracia nos dé los recursos porque es Dios el que te da. Tenemos que canalizar a los necesitados. Amén. Pero no somos nosotros los que hacemos eso, sino que es Cristo en nosotros en amor. Por eso te cité Apocalipsis 2 hace un momento, hablando a la iglesia en Éfeso. Y le dice que Dios reconoce su trabajo, su obra, su paciencia, pero dice que ha dejado su primer amor. O sea que ellos hacían las cosas, obraban, pero no lo hacían con amor, ellos lo hacían sin Dios. Eso es lo peligroso, hermano, que podemos, hermano, hacer las cosas, pero sin Dios. Ya te leí 1 Corintios 13.
Si no estamos recibiendo el suministro de vida, de nada sirve que nosotros ayudemos a los pobres, no cuenta para Dios. Pero si estamos dejando que el suministro de vida esté llenando nuestro ser, porque eso se logra por el oír con fe, y obramos en la fe por el amor, eso nos justifica delante de Dios, pero acuérdate que es la justicia subjetiva la que justifica tu alma. Porque ya fuimos justificados, nuestro espíritu es la objetiva, pero ahora necesitamos, ¿verdad?, la justicia subjetiva. Amén. Por eso en el 2, 14 y 18, en el 2, capítulo 2 y versículo 14 al 18, Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muestra tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque es la fe que obra en el amor. Amén. Entonces la fe viva, la fe que Dios nos ha dado tiene que ser viva, una fe que obra. Entonces Pablo nos explica, o nos va a explicar, que lo que nosotros logramos cuando dejamos que Cristo obre a través de nosotros. Porque, hermano, Dios no te está pidiendo, no está diciendo todo esto y nos pongamos tristes, porque a veces decimos: es que si doy me voy a quedar sin nada. A mí me ha pasado a veces: es que si doy me voy a quedar sin nada, ya no voy a tener. Pero has visto que cuando das, Dios te multiplica. Amén. Y por eso te dije que no estamos esperando a recibir, sino Dios sabe, ¿verdad?, cuándo Él nos va a recompensar, pero hay algo seguro de que en su venida sí nos recompensa. Vamos rápidamente a Romanos 4, 1 al 3, si me aguantan unos minutos más. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La fe, entonces, la fe nuestra es la que nos justifica. Pero la pregunta que hicimos: ¿qué recibimos nosotros por obrar o por obrar con fe por el amor? ¿Qué recibimos? Porque el versículo 4 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario. O sea, este obrar es en la fe con el amor, es para la salvación de nuestra alma. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que aquí nosotros no obramos para tener fe, nosotros obramos porque ya tenemos fe. Y eso hace que Dios nos deba a nosotros. Oigan bien, porque no quería dejar estos puntos. Todo lo que hagamos en la vida de la iglesia, pero lo hacemos en la fe por el amor, es una deuda que Dios tiene para con nosotros. Ahí lo dice Pablo claramente en Romanos: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El hacer cosas no le estamos pagando a Dios, sino que Él es una deuda. Él tiene una deuda contigo. Y eso encaja perfectamente con Proverbios 19:17. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Oye bien lo que dice Proverbios 19:17. Notemos cómo funciona la palabra en su pureza. Es que cuando nosotros ayudamos a los necesitados y damos nuestras ofrendas y diezmos, cuando nosotros damos algo, hacemos esto, obramos con fe por el amor, dice la Biblia que Dios nos está apuntando en una cuenta. ¿Dónde está esa cuenta? En los cielos. Haced tesoros en los cielos. Ahí está tu cuenta. Y dice que Él un día nos va a pagar. Va a pagar la obra que hicimos por la fe, en la fe por el amor, en vida. Amén. Por eso, ¿te acuerdas cuando estudiamos Filipenses 4, 16 al 18? Dice Pablo: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aún yo puedo decir, aún cuando estaba en el Estado de México, cuando he ido a San Isidro del Estado, a Oaxaca, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto, dice, para que abunde en vuestra cuenta.
Se dan cuenta que Él busca que en la cuenta, o sea, Dios apunta a todo lo que hacemos, pero lo hacemos en la fe que obra por el amor. Cuando obramos con fe por el amor, Dios nos debe, hermanos, y Él no se va a quedar a debernos nada. No, no, o sea, si me prestas a mí, a lo mejor se me olvida a mí, no te pago, pero Dios, Él no se va a quedar sin pagarte nada. Por eso, si tienes la oportunidad de ayudar al ministerio, ayudar a los necesitados, porque te confieso que lo que los hermanos nos hacen llegar a nosotros, compartimos con los que están necesitados. Es más, podemos ir a otros lugares a predicar el Evangelio. Ahora que estuvimos en Oaxaca, todos los domingos estuve predicando allá. Los hermanos me ponían a predicar y no podía decirles que no porque tengo que hacer. Para eso Dios me llamó. Entonces, todo eso dice Pablo en el 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, cuando obramos con fe por el amor, Dios nos debe y Él no se va a quedar con nada. Amén. Cuando Él regrese y nos juzgue a todos, porque Él viene y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, Él nos va a decir, a ver, no sé, va a dar un nombre aquí, a ver si no cae. Felipe, ¿cuánto te debo? Él lo va a decir eso. ¿Por qué Él nos va a decir eso? Porque nosotros obramos con fe por el amor. Pero ese obrar no es para la salvación de nuestro espíritu, sino es para que nuestra fe no sea una fe muerta, sino una fe viva. Es para la salvación de nuestras almas, es para que Cristo se forme totalmente en nosotros. Entonces la fe viva tiene recompensa. Nosotros no solamente somos salvos por fe, nosotros somos salvos también por el obrar y somos recompensados. Amén. Nuestra fe obra y eso hace que recibamos una recompensa en la venida del Señor. Hemos sido, termino diciendo, hemos sido justificados en nuestro espíritu y, y también Dios desea justificar o quiere que seamos justificados de nuestra alma. Y para eso necesitamos obrar. Ahí sí cuenta el obrar, pero no es tuyo, no es tu obrar. No es el obrar en la ley, no es el obrar eh, en tu humanidad, sino que es el obrar por la fe, por el amor. Es la gracia de Dios obrando en ti, es Cristo haciendo las cosas. Porque cuando haces las cosas, entonces eres justificado en tu alma. Amén. Entonces, porque la justicia es para que se extienda de nuestro espíritu para nuestra alma. Ahora entiendo más al pastor Cayetano en sus prédicas que ha dado. Es que Cristo sea la justicia de nuestra alma y la justicia también de nuestro cuerpo. Oh, hermano, la justificación pensaba que nada más era de nuestro espíritu. Ahora entendemos que es también para nuestra alma, que es por el obrar, pero es el obrar en la fe por el amor. Es Dios haciendo en nosotros. Y eso te ayuda a que Cristo se forme en ti. ¿Te das cuenta cómo es la vida cristiana? Porque si no entendemos esto, entonces nos quedamos ahí, hago o no hago, doy o no doy. Si Dios te dice, haz las cosas. Amén. Hagamos las cosas. Pero hagamos, no esperando a que nos paguen, no esperando a que nos devuelvan, sino que... bueno, iba a decir algo, pero mejor no. Terminamos. Discúlpeme que agarré 15 minutos más de las 8, pero yo creo que valió la pena el estar escuchando esto. Espero que lo hayas escuchado con fe y lo hayas disfrutado, porque si no lo disfrutas, entonces caímos de la gracia, y caer de la gracia es no divertirnos con nada. No divertirnos con nada, pero pierdes el disfrute. Entonces tenemos que orar al Señor para que, así como Pablo, nos ayude otra vez a regresar, ¿verdad? Decía nuestra hermana Ana ahí, no hay prisa, dice. Yo creo que sí, no hay prisa, todavía es temprano, pero de repente nosotros, bueno, nuestra religiosidad hace que perdamos el disfrute. Pero, dice hermano Aarón, seguimos en el disfrute. Yo, también el pastor Calle dice, nos bendijo. Yo creo que a mí me bendijo mucho, ahora entiendo muchas cosas. Y antes entraba serio, entraba
como el caballo que el niño creyó que se hizo cristiano, pero ahora tengo que sonreír. Sonríe que Cristo te ama, así dicen, pero realmente debe ser una realidad de nosotros. Amén. Yo creo que ahí donde estás, sonríe que Cristo te ama, disfruta a Cristo, disfrutemos a Cristo, porque Él es un Dios bueno, nos bendijo en esta hora, a mí me bendijo. Yo he orado para que Dios también te bendiga a ti, y yo sé que esta palabra te aprovechó. No estuviste en balde. Es más, en los celulares estamos mucho tiempo ahí pegado, en la televisión aguantamos mucho tiempo, y yo creo que aquí valió la pena. A la hermana Carla Moisés desde Chimalpa, amén. Mi esposa también, Alejandra, está salvando. Sara Monsalvo, enamorados de Cristo. Hermana Karina, disfrutamos en Cristo, disfrutamos a Cristo, disfrutamos su palabra. Fuimos suministrados en esta hora. Amén. Oremos. Padre, perdónanos, porque muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta y hemos caído de la gracia porque otras cosas nos han apartado de ti. Porque ¿cómo es posible, Señor, que nosotros podemos estar frente al televisor viendo una película, un programa, un partido de fútbol y no distraernos, estar enfocados, y ahí gritamos, disfrutamos, y cuando se trata de tu palabra nos pesa, Señor? Oh, Señor, perdónanos. Somos los Gálatas de este tiempo, pero gracias porque tu palabra nos sigue recordando quiénes somos, de dónde fuimos libertados. Estamos pues firmes en la libertad en Cristo, en la gracia, en la fe, que es muchísimo mejor. En la fe, en la gracia podemos ir a esa milla extra. Podemos ir a esa milla extra. Oh Señor, oh bendito eres tú, Padre Santo. Eres disfrutable cuando lo entendemos, cuando lo recibimos en nuestro espíritu, cuando oímos con fe. Oh maravilloso Dios, gracias, gracias por tu salvación tan grande. Ayúdanos, Señor Jesús. En tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.